pero yo no creo que esa es la manera de describirlo. Creo que su perspectiva del hombre debería de cambiar. Creo que, como C.S. Lewis lo dijo, no hay ninguna persona meramente humana que has conocido. Las personas tienen valor, pero es una persona la cual es baja en su valor, pero al mismo tiempo han sido creadas a imagen de Dios. Esto no quiere decir que debemos de nosotros perpetuamente, nosotros ser distantes de las personas, las cuales son magníficas, creadas a la imagen de Dios, sino que nosotros debemos de guiar eso en reverencia a Dios y amar a Dios y ver cómo Él ha amado y perdonado al pecador. El amor que Dios ha mostrado es uno que da valor a las personas por quien Él ha utilizado como objeto de su amor. Esa es una perspectiva más balanceada del hombre. Él puede ser redimido. Él fue creado a imagen de Dios. Pero Bildad no piensa así del hombre. Bildad cree que Dios no puede tener compasión de las personas. Bildad ha demostrado cómo la manera que él piensa de las personas es una manera errada. Él, él no ve a las personas como dignos de compasión. Él ve el pecado del hombre como la única manera que pueden ser definidas. Y su antropología está centrada en ello. Y a mí me preocupa que haya consejeros que vean a las personas de esa manera. Que piensen, hay un pecado aquí, hay un pecado acá, todo pecado, 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 hay ver un pecado escondido aquí y parecen Bildad. O a lo mejor tiene una perspectiva de la depravación humana, que ni siquiera confías en alguien. Todos van a darme el coronavirus, van a robarme mi cartera. ¿Saben? A mí no me gustan las bacterias, así es que acaban de venir todos. Y bueno, las personas piensan del hombre de esa manera. Las personas todas son erradas y no tienen remedio. Pero ¿sabes qué, cristiano? Deberías de pensar así, pero de tu propio corazón. Deberías de pensar en las otras personas, qué potencial tienen siendo creadas a imagen de Dios. Es tan fácil tener nuestros bebés y ver cómo son serpientitas con pañales, pero también ver a los bebés y decir, este bebé fue creado a imagen de Dios, con la capacidad para adorar a Dios para siempre. Eso es bíblico, eso es balanceado. Pero esa es la manera que yo trataría con Bildad. Pero esa no es la manera que Job trata con Bildad. Es fácil ver la teología de Bildad, esta reverencia, pero a la vez irrelevante, que él tiene acerca de Dios. Pero veamos ahora la segunda parte, capítulo 26. Capítulo 25, vimos la teología imbalanceada de Bildad. Y ahora vemos el capítulo 26, cómo es que Job le responde a Bildad. Vemos cómo en su sufrimiento, en su pérdida, en su quebrantamiento que estaba sufriendo, esta experiencia que él tiene, mientras que su cuerpo está siendo latigado por diferentes cuestiones físicas y todas estas cosas que él está sufriendo y su frustración de escuchar a todas estas palabras humanas, es increíble para mí que Job, aún así, sea un teólogo excelente. No es perfecto. Y estoy seguro algunos de ustedes tendrían algo que ver con su teología, pero nos presenta aquí Job, como un autor lo llamó, el recital más increíble de todo el libro, solamente superado por las mismas palabras de Dios. Aquí vemos la respuesta de Job. ¿Y qué es lo que él dice acerca de la teología de Bildad? Versículos 1 al versículo 4, él habló sarcásticamente, versículo 1 al versículo 4, sarcástico es su tono.
Y pastor, si a ti te gusta el sarcasmo, bueno, aquí hay un versículo que te puede ayudar para que la gente sepa que es legítimo usar el sarcasmo. Job está al borde de su sufrimiento y él trata de esta manera con Bildad. Hay un juego de palabras aquí, la palabra sabiduría, la palabra abundancia en el versículo 3 y la palabra en el versículo 4. Todo lo que todo lo que Job está diciendo es, mira, ay, muchas gracias por nada. Eso no ayudó en nada. Es ese tipo de frase que Job dice, gracias por nada. ¿Quién crees que eres tú? Es la respuesta perfecta, no solamente para Bildad, sino a todos los frases que han ido detrás de él. Ustedes no han ayudado en nada, no han aplicado nada de sabiduría, no han ustedes aportado nada. Son palabras las cuales no tienen autoridad en sí. No fueron eficaces, no tenían autoridad, no había perspectiva, no había sabiduría. Versículo 4 habla acerca de la autoridad. ¿Dónde está la fuente de toda la autoridad que está diciendo? ¿A quién ha proferido palabras y de quién es el espíritu que habló en ti? ¿Es satánico lo que me estás diciendo? ¿Quién está hablando en tu oído? ¿De dónde sacaste estas cosas? ¿Quién se paró junto a ti y te dijo estas cosas para que dijeras? Porque todo lo que tú acabas de decir tiene que ver con sabiduría humana. Por ello ahora Job empieza a construir una perspectiva teológicamente balanceada. Y observen lo que hace. Primero comienza en el versículo 5 de un punto muy bajo. Y hasta el versículo 13, empezando de una perspectiva baja, continúa hasta el versículo 13 hasta llegar a un clímax de cómo toda la creación detrás de él quiere apuntarnos al versículo 5. Las sombras tiemblan. La palabra ahí, Rafaim, tiene que ver con algo misterioso, con estas figuras en el Antiguo Testamento, estas sombras, estas son criaturas sobrenaturales, o a veces habla acerca de demonios, o a veces habla acerca de almas que ya murieron. El punto aquí es que él comienza con lo más bajo de lo bajo y dice, debajo de las aguas y sus habitantes. Esto es un lugar que no ha sido explorado por el hombre. Este es un lugar que no puede verse, que no se puede conocer. Y mientras que él piensa en todo lo que hay debajo de este mundo que no se puede ver, debajo de todo el océano, después piensa en otro lugar de misterio, versículo 6, desnudo está el Seol ante él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Job, observando cómo la revelación general observa cómo habla acerca de Dios, él está viendo cómo la revelación general habla acerca de la totalidad de Dios y él ve este mundo y está demostrando cómo él está adorando a Dios, que Dios creó para que Job habitara en él y para administrarlo y controlarlo, y Job está allí y ha aprendido a adorar a Dios desde este mundo y le está diciendo a Bildad que Dios está haciendo estas almas en las sombras, en el Seol, hace que tiemblen. Noten el versículo 5, sus habitantes, versículo 7, la nada, versículo 17, versículo 12, Raab, todos estos personajes están bajo el control de Dios. Es decir, tanto lo que se ve como lo que no se ve, lo que está vivo como lo que está muerto. El norte, versículo 7, es el punto de referencia que él da para demostrar cómo Dios tiene control sobre todas las cosas. Él tiene poder creativo a la hora de hacer el universo, y Job ve todo esto y cómo es que él tiene control absoluto sobre todas las cosas. Noten versículo 7, cuelga la tierra sobre la nada. Él piensa en las profundidades de la tierra, las cosas que no se ven, y luego piensa en la superficie de la tierra, y luego piensa en la construcción de la tierra, cómo está colgada en nada desde el universo. ¿Cómo es que Dios hace todo eso? No sé, Job no sabe, Bildad no sabe, pero el punto es que Dios sí sabe cómo funciona. ¿Lo ven? Job está construyendo una perspectiva de Dios
desde lo que él ha observado con sus ojos, que ha aprendido a lo largo de su vida de adoración. Job no tenía una Biblia, él tenía a Dios, él tenía una relación con los patriarcas, así como en los días de Abraham, y él sabía lo que sabía acerca de Dios y lo sabía muy bien porque Dios se le había demostrado a Dios de manera especial y Job había aprendido tanto solamente por ver el mundo. Él vio un círculo en las aguas, versículo 10, cómo había un límite, la luz y las tinieblas. Versículo 11, las columnas de los cielos tiemblan, probablemente las montañas, cómo es que parecía que estaban sosteniendo el cielo. Y todos se espantaban ante su reprensión. Todas las fuerzas sobrenaturales, como todas tiemblan delante de Dios. Versículo 12, el mar agitó con su poder y a Rahab quebrantó con su entendimiento. Esto es, todos los animales, todas las creaciones, todas las cosas tiemblan delante de él. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Bueno, Job tiene una mejor teología. Y mientras que yo hubiese preferido esta frase de C.S. Lewis para corregir habilidad, yo hubiera ido a Salmo 8 para demostrar cómo es que Dios ha tratado al hombre y lo ha coronado de gloria y honra. Eso no es lo que Job hace. Job trae balance a la teología de habilidad de manera diferente. Noten esta frase de Sinclair Ferguson. Los predicadores usualmente conectan de manera emocional un extremo, o ya sea que prediquen de manera valiente el infierno o hablar del amor de Dios, pero no hablan acerca de la realidad del infierno. Y a veces nosotros cometemos el error de pensar que un balance bíblico se encuentra en algún lugar en medio. Pero noten lo que Sinclair dice. En la escritura, sin embargo, el verdadero balance se encuentra cuando nosotros entendemos más y nuestros afectos cubren ambos extremos. ¿Entendieron lo que dije? Lo que está pasando aquí, en la mente brillante de Sinclair Ferguson, nos está demostrando que el amor de Dios y la realidad del infierno no deben de ser balanceadas entre ellas, sino exploradas más profundamente, y a la hora de explorarlas más allá, encontramos balance. Y creo que Job vería a Dr. Ferguson y diría, amén. Job, tal vez con un acento de Escocia. Porque eso es exactamente lo que Job hace en el capítulo 26. Job le demuestra a Bildad que el Dios de Bildad, de hecho, es demasiado pequeño. Y Job tiene una perspectiva mucho más alta de Dios. Este es un Dios que nos va a enseñar en el versículo 14 que solamente vemos los bordes de sus caminos. Esta perspectiva más alta de Dios, este Dios, el cual solamente vemos sus bordes, es la manera que nosotros vemos a un Dios que tiene tanta compasión, que sí provoca a Job a pasar por estas cosas, pero a través de su agonía puede venir a Dios en adoración y de esa manera puede demostrar su amor y su misericordia y enseñarle cómo Dios puede proveer algo mucho más allá después de Seol, después de la muerte. Un Dios que puede proveer algo que se ve como la resurrección. Y allí es donde Job encuentra el balance teológico. Sí, el balance teológico necesitas tener precisión y cuidado, pero muchas veces la manera que nosotros encontramos ese balance es entender que no entendemos lo suficiente la gloria de Dios. Y a veces nosotros no pensamos lo suficientemente grande en su poder para salvar. Tal vez no hemos profundizado tanto encontrar las profundidades de las verdades de Dios para llevar más allá nuestro entrenamiento y entender profundamente de las verdades acerca de Dios. Un ejemplo de eso, uno de mis hijas que está en la secundaria escribió acerca de las cascadas del Niágara y vimos un documental y vimos unas fotos
Y lo que hacían antes para entretenimiento es que unos animales los lanzaban por las cataratas del Niágara solamente para entretenerse. Hace muchos años que hacían eso. Otro ejemplo que sucedía en las cataratas del Niágara es aquellas personas que como trapecistas cruzaban. Ahora ya hoy en día ya no lo hacen. Pero si yo estuviera en el trapecio cruzando la cascada, yo tendría que utilizar mis pies y mis manos. Pero en el documental había unas personas que tenían un palo largo para ayudarles a balancear. Yo busqué por internet cómo funcionaba ese palo largo. No le entendí, es demasiado técnico para mí. Seguramente alguien aquí me tendrá que explicar después realmente cómo funciona la inercia. Pero el punto es, entre más largo sea el palo, mejor es el balance. Hermanos, eso es lo que está sucediendo aquí. Bildad no tiene una perspectiva tan grande de Dios y no ha ido más allá y profundizado. Eso es lo que está pasando con Bildad. Y Job habla acerca de ese balance. Él demuestra cómo Bildad, a la hora de tener una perspectiva tan pequeña, él daña a las personas alrededor de sí. Hermanos, si tú quieres ministrar a las personas en su sufrimiento, debes de presentarles a un Dios que es mucho más grande que el que tú mismo te puedas imaginar. Porque ese es el único Dios que puede imaginar salvación. Es el único Dios que puede cumplir con la redención. Y ese ha sido la fortaleza de Job a lo largo de todo el libro. Que aún mientras que él a veces habla acerca de su inocencia y a veces cuando él habla acerca de sí mismo, lo que mantiene el balance en la mente de Job es que él sabe que Dios sabe mucho más que él. Él explora las maravillas de la creación, del mar, del sol, de la luna, de las estrellas, de las montañas, de los cielos. Job encuentra en Dios a alguien que es demasiado grande para él, para entenderlo. Por eso es que él ve cómo lo que carece en Bildad es que él no entiende quién es Dios. Y por eso es que el versículo 14 dice aquí, escucha, mira, presta atención. Estos son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Sí, Dios es misterioso. Pero nada es misterioso para Dios. Y Job sabe eso y sabe que solamente pueden ver los bordes de este Dios. Solamente ve los bordes. Ve solamente algo de su santidad, de su grandeza, de su justicia. Ve la periferia de su compasión. Job ha basado sus palabras en que Dios es un Dios tan grande. Esta es la doctrina de Dios como aquel que puede ser conocido, pero a la vez hay tantas cosas que no entendemos de él, como MacArthur dijo esta mañana. Él ha hablado con claridad, y ese mismo Dios que nos ha dicho exactamente quién es él, no solamente lo podemos conocer, pero a la vez no podemos comprenderlo en su totalidad por la incomprensibilidad de Dios. Pues eso es crucial, entender eso para nuestra teología. Nos alerta de nuestras limitaciones, de lo finito que somos. Y a la vez, nosotros elevamos la revelación de Dios como un testimonio fiel de quién Él es y todo lo que ha hecho. Debemos de pensar acerca de Dios de una manera correcta, que es enorme. No lo podemos comprender, pero a la vez se ha revelado, se ha dado a conocer en la creación y en las palabras que Él ha dado. Y vemos a Pablo en el libro de Efesios, él ora que ellos entiendan aquello que no puede darse a conocer, el amor de Dios en Cristo Jesús. Todo esto se basa en el Dios grande del Antiguo Testamento, que no debemos de nosotros minimizarlo. Y Job aquí nos demuestra que por medio del sufrimiento puede uno entender más acerca de Dios. En Salmo 40, versículo 18, ¿a quién compararás a Dios? Dios no es como una persona que puede ser conocida en su totalidad. Nosotros hacemos gran deshonra a Dios cuando intentamos ponerlo en una caja.
Job nunca se le dio la explicación que él esperaba. De hecho, aquí en el libro nunca se da la explicación. Y cuando Calvino habló acerca de este texto, lo dijo de esta manera: ¿podemos hacer nosotros mayor deshonra a Dios y entender todo el poder de Dios en nuestras mentes finitas? Hermanos, sería como entender, como tratar de tener toda la tierra y el mar en nuestro puño, o intentar tener todo el mundo en medio de nuestros dedos. Es imposible, pues los cielos y la tierra no son tan grandes como el poder, la sabiduría y la bondad que se encuentran en Dios, pues son solamente unos señales tan pequeñas de quién es Él y cómo es Él. Así es que, ¿qué entendemos nosotros acerca de esto? Creo que la manera que nosotros entendemos Job 25 y 26 y nosotros tener este balance teológico es que nunca subestimamos la grandeza de Dios. Y esto es lo que sucede cuando pensamos en nuestro Dios como un Dios grande. Nosotros oramos a este Dios grande. Job, a lo largo de todo el libro, ha estado orando, pidiendo, rogando. Job 7:21 le dice a Dios: entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Job entendía que su sacrificio no era suficiente. Por eso es que él tiene un dilema acerca del perdón. Job 9:32 se da cuenta que no existe nadie que pueda tocar a Dios y tocar a las personas. Solamente alguien que piensa grandes pensamientos de Dios puede preguntar lo que se encuentra en Job 9:32. Él entiende que Dios es grande y las personas son pequeñas, y se da cuenta que necesita a alguien que pueda tocar a Dios y las personas y pueda reconciliar a las personas. Oh, que me escondas en Siol y que tú me evites tu ira, que puedas tú poner un límite y me reconozcas. Job se da cuenta que tiene que haber más con su relación con Dios que solamente su momentáneo sacrificio que él pueda hacer a Dios. Debe de haber más, algo más de parte de Dios. ¿Por qué piensa eso acerca de Dios? Porque él tiene un pensamiento grande acerca de Dios. Job capítulo 16, versículo 19. Aquí aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Él sabe que Dios será su defensor, que debe de haber un defensor, que debe de haber una manera que él pueda tener justicia delante de Dios. Job capítulo 17, versículo 3. Coloca pues contigo una fianza para mí. ¿Quién hay que sea mi fiador? Él sabe que debe haber una transacción entre Dios y el hombre para poder tener justicia delante de Dios. Job capítulo 19, versículo 23. Oh, si mis palabras se escribieran y se grabaran en un libro. Ahí está el libro. De hecho, se llama Job. Job está hablando acerca de su realidad y cómo él está pensando. Cómo es que su palabra, cómo es que su vida puede tener sentido si no es que Dios tiene soberanía sobre todas las cosas y Él tiene a la vez compasión. Por eso es que Él puede decir: yo sé que mi Redentor vive y yo estaré con Él en aquel día. ¿Lo ven? Job tenía un concepto grande de Dios, y ese mismo concepto que Job tenía acerca de Dios debe de ser el nuestro. Porque la resolución del libro de Job, en el último capítulo, no termina con que él tuvo 10 hijos de nuevo. No termina como sus riquezas regresaron, las mismas que tenía antes, o que tenía los mismos siervos. Dios bendice a Job porque Dios ama a Job, pero esa no es la conclusión gloriosa de Job. Darle más años de vida, habría más sufrimiento y más a las personas que estaban alrededor de él, porque Job continuará viviendo en un mundo caído. Pero noten lo que dice el versículo 17 del capítulo 42, el último versículo del libro de Job. Y murió Job. Y murió Job. Las palabras más importantes para concluir el libro de Job es: y murió Job.
anhelo que tenía de un mediador, este deseo de verse cara a cara con Dios, este rogar de respuestas de parte de Dios. Esta existencia transitoria sería resuelta en esta última frase. Sí, Dios bendijo a Job con riquezas físicas, pero mucho, mucho más allá de eso. En la última frase de todo el libro de Job, todos fue dado respuesta, todos sus deseos fueron cumplidos. Job quería un mediador para presentar su caso delante de Dios. ¿Y qué es lo que recibió? ¿Y qué es lo que nosotros recibimos? Nosotros, al tener la revelación completa, tenemos a un sacerdote mejor, a un intermediario perfecto. Y no solamente un intermediario, sino un intercesor, un redentor, el cual puede no solamente aceptar nuestros sacrificios, sino convertirse en nuestro sacrificio, muriendo en nuestro lugar y resucitando a nueva vida en la cual nosotros entraremos también. El final de la historia es este. Job encuentra a su Redentor, ya no en el mundo, pero allá, en su presencia para siempre. La grandeza de Dios, finalmente y completamente desplegada. La única cosa que nosotros podemos dar a aquellos que sufren es la única esperanza que nosotros tenemos en un mundo como este. Dios, gracias te damos por tu poder glorioso. Gracias por tu grandeza, tu presencia increíble, trascendente. Oh Dios, quien se da a conocer y puede poner fin a nuestra miseria y pone fin a la muerte misma, y nos demuestra cómo tú has estado presente siempre. Dios, adoramos tu inmensidad, tu gloria perfecta, tu persona y tus planes, lo cual es tan grande, más allá de nuestro conocimiento. Guíanos, Dios, a una eternidad que todo lo que haremos es conocer más de tu gloria. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.